Levantaste de entre los muertos, Señor. Siendo el sol de justicia, te levantaste junto con el sol, Señor. Padre, trayendo para nosotros ese poder vivificador de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en esta mañana yo te pido, Dios, que tú me ayudes y me asistas en la exposición de tu palabra, Señor. Que ella pueda ser de bendición y edificación para tu pueblo, Padre. Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde hay tanta confusión, principalmente en el mundo religioso, Señor. Cada quien reclamando tener el monopolio de la verdad, pero Padre, solamente tú tienes la verdad, porque tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú y tu palabra son lo mismo, Señor. Así que la verdad está en tu palabra. Permítenos, Señor Jesús, ceñirnos a tu palabra, Padre, y que ella, Dios, nos edifique en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en esta escuela dominical. Estamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga con ustedes. Bienvenidos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la escritura en el libro de Filipenses, el capítulo 2. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido. Filipenses 2. Vamos a ver el versículo del 9 al 11. Filipenses 2, ¿lo tiene? Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, o sea, a Jesús, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Amén. Tome su asiento. Vamos a continuar con este tema a manera de pregunta: ¿Jesucristo o Jesús Cristo? Mire, les soy franco, yo cuando comencé a pensar en esto, pensaba predicarlo en un solo domingo, en un culto general. Pero entonces pensé que sería bueno traerlo como una escuela dominical, y pensé que a lo más en 2 servicios de escuela dominical lo terminaría. Pero bueno, Dios conoce todas las cosas. Y una vez platicando con un hermano, me envió una información muy valiosa que yo desconocía, que la vine a agregar a lo que yo ya tengo, lo que yo ya tenía aquí preparado para ese tema. Lo que yo ya tengo ni siquiera lo he tocado, porque eso lo vamos a ver a través del mensaje y de la Biblia. Por eso es que comenzamos el pasado domingo y no sé cuántos domingos más nos lleve. De todas maneras, yo no estoy apresurado a terminar esto, pero sí quiero, escuche, sí quiero que usted pueda tener el entendimiento y la revelación de parte de Dios para discernir dónde está la verdad. ¿Por qué? Estamos viviendo en tiempos de gran confusión, donde hay tantas doctrinas, hay tantas maneras de creer, y nosotros solamente, desde luego, tenemos que poner nuestra base en lo que dice la Escritura y el mensaje. Pero yo tampoco, o más bien yo no estoy en contra de que uno pueda tomar otras fuentes, incluso de la literatura, para poder fundamentar esto. Le voy a decir por qué. Porque, como decíamos la otra vez, y se lo voy a volver a repetir, la Biblia menciona 65 veces Cristo Jesús, menciona 2 veces Jesús el Cristo, menciona 184 veces Jesucristo, menciona 32 veces Señor Jesús, y Jesús Cristo no lo menciona ni una sola vez. Entonces eso debería de ponerle fin al asunto. Bueno, si esa palabra no está en la Biblia, entonces olvidémonos del asunto, ¿no? Pero bueno, el asunto es que esta creencia, ellos no están satisfechos con lo que dice la Biblia. Ellos tienen un argumento paralelo a lo que dice la Biblia. Y bueno, el apóstol Pablo dijo que uno tiene que derribar todo argumento. ¿Así dice? Entonces, yo tengo que soy responsable por esto. Esto no es cuestión de condenar al que no cree como yo. Mi postura en esta mañana no es esta. Mi postura en esta mañana es que usted pueda saber la verdad. Yo comencé desde la escuela dominical número 4. Cuando hablamos la primera escuela dominical, yo le dije que esto no es asunto de revelación, es asunto de transliteración. Y en eso voy a estar hablando quizá en los próximos
servicios y al final terminaré con lo que dice la Biblia y el mensaje. Yo tengo una ventaja. Mucha de la gente que usted me está escuchando y quizá alguien más lo va a hacer, no conocen mis argumentos, pero yo sí conozco los de ellos. Entonces yo tengo una ventaja para comenzar. Yo los he escuchado desde el principio y sé cuáles son los supuestos argumentos que presentan. Y yo mismo los voy a presentar aquí. ¿Por qué? Porque yo no quiero ocultarle a usted nada. Una cosa sí le digo, que los argumentos de ellos no son convincentes, punto. Y no es que uno se aferre y diga rechazar algo por el mero gusto de hacerlo, no. Pero también yo no tengo por qué aceptar, aun cuando se me predique el evangelio del miedo, no tengo por qué aceptar algo que no esté en la palabra y ni en el mensaje. No estoy obligado. Ahora, mire, la semana pasada estábamos hablando de dónde se deriva el nombre de Jesús. ¿Alguien me puede ayudar? De Josué. Josué. Cuando Moisés le cambia, ¿cómo se llamaba Josué antes? Oseas. A Oseas, el hijo de Nun, así la Biblia lo identifica, y después en otras porciones dice Josué, hijo de Nun. O sea, eso quiere decir que era la misma persona. Moisés le cambia el nombre antes de que vayan a reconocer la tierra, y en vez de Oseas le pone Josué. Ya vimos las dos palabras en el hebreo, cómo es que una es más larga y la otra es más corta. Vimos cómo es que ese nombre Josué, en varias escrituras, ya las mencionamos la otra vez, cambia su manera de escribirse. Y se refiere exactamente a la misma persona. Ahora, llegamos al punto, cómo es que el nombre de Josué fue un nombre común en la Biblia, aparece en varias ocasiones. Inclusive ese nombre entre los judíos era un nombre común. Hablábamos de aquel hombre llamado Bar Jesús y de un colaborador de Pablo que se llamaba Jesús también. Y el profeta nos dice, lo dijo en varios mensajes, que Jesús era un hombre judío común. Mire, le voy a decir por qué. El profeta lo menciona varias veces, pero yo tomé el sermón de Señor, quisiéramos ver a Jesús. Predica en Nueva York. Y él ahí dice algo, que en el lugar donde él vivía, o sea en Tucson, había muchas personas que se llamaban Jesús, dijo incluso predicadores. Yo quiero pensar, esta es mi opinión, que cuando él se refiere a esas personas, se refería a hispanos. ¿Por qué? Porque entre nosotros como hispanos, el nombre de Jesús es un nombre común. ¿O no? Mire, le voy a decir por qué. Porque en inglés, si una persona se llama Jesús, pero no como el de la Biblia, su nombre es Jesse. ¿Me explico? Pero en español no hay diferencia. O sea, en inglés, el Jesús de la Biblia es Jesus. Y el Jesús, el nombre común es Jesse. Se parece, pero no es lo mismo. Ahora, entonces, ese nombre de Jesús, conforme el tiempo cambió, porque mire, yo quiero que note algo. Las lenguas, los idiomas tienen vida. Cualquier persona sabe eso. ¿Por qué? No es el español, aunque usted y yo hablamos el castellano, este no es el mismo castellano de hace 500 años. Le voy a poner un ejemplo. Mire, la Biblia que yo siempre he manejado es la Biblia Reina Valera, versión 1909. Porque para mí tiene un significado 1909, porque en 1909 Dios envió un profeta a la tierra. Pero no es por eso solamente. Esta Biblia está más apegada a lo antiguo, otra cosa. Pero también en esta Biblia aparecen palabras que están en desuso hoy en día. Por ejemplo, hoy en día usted no ve a las personas que digan, mira, por ahí va un mancebo. ¿No? Esa palabra ya no es común. ¿Cuál es el sinónimo de mancebo? Joven. Para nosotros es algo rutinario decir joven. Pero con todo y eso, por eso me refiero a esto, que los idiomas tienen vida, o sea que van cambiando. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a ver cómo es que el nombre de Jesús, del que estamos hablando, con el tiempo vino cambiando en nuestro idioma. Y eso lo voy a probar. Mire, hace unos
semanas ya, cuando yo estaba pensando en este tema, intenté buscar la versión más antigua o la primera versión que hubo de la Biblia completa en castellano, que es la llamada Biblia del Oso. Después vamos a mencionarla. Hoy en día una Biblia del Oso desde luego es muy cara, y si es original eso raya en miles de dólares. Pero todavía uno puede conseguir a lo mejor una buena copia certificada, desde luego, no buena copia, y son caras, pero bueno, una de las cosas buenas del internet es que uno puede encontrar cosas allí que uno puede descargar legalmente. Entonces, para mi sorpresa, encontré una Biblia del Oso y encontré la Biblia del Cántaro. Después le voy a explicar por qué recibieron esos nombres. Y cuando usted la lee, ciertas escrituras, usted va a ver que aunque es en castellano, hay palabras que están escritas que no se parecen a las de nosotros del siglo XXI. Ahora, pero comienzo. Mire, yo voy a tomar algunas fuentes de literarias, de eruditos, rabinos, etcétera, porque tengo que hacerlo. ¿Está bien? Mire, por ejemplo, David Flosser, que es un profesor de la Universidad Hebrea, afirma, este hombre, que Yeshu era la manera como se pronunciaba aquel nombre por parte de los judíos galileos del primer siglo. O sea, los contemporáneos de Jesús así lo pronunciaban, Yeshu. Quienes no pronunciaban la letra hebrea. Mire, aquí hay algo importante. Mire, yo sé que para ustedes les podrá parecer como una clase de gramática o de lengua, pero lo hago con toda la intención y yo espero hacerme entender para que usted vaya viendo cómo esto vino evolucionando hasta nuestros días. Mire, Yeshu. Decíamos que una de ellas era Yeshua. Bueno, pero ¿por qué ellos la pronunciaban aquí? ¿Quién está diciendo esto? Es un profesor de la Universidad Hebrea. O sea, seguramente este personaje sabe de lo que está hablando. Él afirma que Yeshua era la manera como se pronunciaba aquel nombre por parte de los judíos galileos del primer siglo, quienes no pronunciaban la letra hebrea, así es en el hebreo, Ayin. O sea, parecía que ellos en su pronunciación estaban pronunciándolo Yeshu y le quitaban la A para lo que en hebreo es Yeshua. Bueno, pero ¿por qué lo pronunciaban así? Mire, tal vez, él dice, por esa razón con el tiempo empezaron a deletrear de acuerdo a la pronunciación. O sea, esto. Mire, en un libro que se llama precisamente por este hombre, se llama Fuentes Judías en la Cristiandad Temprana, en la página 15, este libro fue editado en 1900 o impreso en 1987, dice él. El nombre hebreo Jesús, Yeshu, es la evidencia de la pronunciación de la Galilea de la época y no es de ninguna manera abusiva. Jesús era galileo y por lo tanto no se pronunciaba la A al final de su nombre Yeshua. Esto es lo que dice este personaje. Ahora, en el siglo I después de Cristo, los judíos, debido a la influencia griega, bueno, aquí quizá después lo voy a decir. Regresemos a la Biblia, porque nada de lo que sucede es ajeno a la Biblia. La edad de los gentiles comenzó en Babilonia, cuando Nabucodonosor conquista a Israel, según lo que Jeremías había profetizado. En el libro de Daniel encontramos que cuando los judíos estaban en Babilonia, los babilonios fueron invadidos por los medos persas, por dos pueblos. Eso lo encuentra usted el día de la escritura en la pared. ¿Lo ha leído en la Biblia? Ok. Como los judíos estaban en Babilonia, los judíos automáticamente pasan a ser parte del imperio medio persa.
porque ellos no iban a hacer una segregación y a decir, nosotros solamente estamos interesados por los babilonios, los judíos háganse a un lado y se regresan a casa. No, para ellos el pastel era completo. Después de eso sabemos, porque la Biblia habla de aquella imagen que vio Daniel, que estaba segmentada, digámoslo así, en 4 metales distintos. ¿Alguien me puede decir cuál fue el tercer reino? Los griegos. A su vez, los griegos conquistaron a los medos persas por medio de Alejandro Magno. Y entonces, ahora recuerde, cuando un pueblo conquistaba a otro, le trataba de imponer sus costumbres y la siguiente cosa, ¿qué? Su idioma. Entonces, cuando los babilónicos o babilonios conquistan a Israel, bueno, automáticamente les transmiten el idioma. Por ejemplo, en tiempo de Jesús, Jesús no hablaba el hebreo, Jesús hablaba el arameo, eso es lo que dijo el profeta. Ahora, pero regreso a esto, ok. Los griegos, los medos persas conquistan a los griegos y les transmiten sus costumbres y su idioma. En tiempo de Jesús, los judíos, otra cosa, pero en todo este paquete allí van incluidos los judíos. Esto no solamente es una versión histórica del mundo, esta es versión bíblica. En tiempo de Jesús, los griegos fueron conquistados por el Imperio Romano. De tal manera que en época de Jesús, los judíos ya no estaban ni bajo la influencia babilónica, ni bajo la influencia medo-persa, ni bajo la influencia griega, sino bajo la influencia ¿de quién? De los romanos. Pero eso no quiere decir que los griegos, cuando fueron sometidos, los romanos no hayan tomado algunas cosas de su idioma, o sea, del griego. Prueba de ello es que los escritos de la Biblia originalmente fueron escritos ¿en qué? Griego. Bueno, fueron escritos por judíos, a excepción de Lucas. Bueno, pero ¿por qué en el griego? Mire, todo esto tiene una explicación. Entonces, en el siglo I después de Cristo, los judíos, probablemente por la influencia griega, redujeron la pronunciación hebrea del nombre Yeshua 2 veces. Esta de por sí, ya en el siglo I decían Yeshua. Pero los judíos ortodoxos o los judíos redujeron todavía este nombre 2 veces. El primero fue, y aquí lo voy a poner, este fue el primer cambio, Yeshua. Mire, y cada uno de estos tiene su razón de ser, por eso me estoy remontando a la historia. Pero luego lo redujeron una vez más. Ishu, así. Fue como lo redujeron. El primero era Yeshua y el segundo Ishu. La forma Ishu, esta, según los eruditos, esta segunda forma, parecía ser un intento deliberado de parte de los judíos ortodoxos de ese tiempo para expresar su descontento con Yeshua de Nazaret. O sea, ellos deliberadamente lo contrajeron así. ¿Por qué? Porque estas letras es como si fuera una maldición compuesta por las letras iniciales de algo. Aquí se lo voy a escribir. Y es Imash, mire,
la razón que ellos redujeron este nombre es porque ellos le daban otra connotación con estas iniciales. Esto significa o se traduce que su nombre y memoria sean borrados. Bueno, esto es solamente un pensamiento de por qué ellos lo redujeron así. Porque al pronunciarlo de esta manera, ellos estaban tratando de decir que el nombre de Jesús o y su memoria fueran borrados. Esto lo dice Daniel Gleason en el libro La evolución del nombre de Jesús, Yehoshua y Jesús y Jesús. Ahora, ya les expliqué a usted que los judíos fueron dominados por 4 imperios: el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Ahora, pero los griegos, ellos hicieron una aportación importante al mundo. Mire lo que dice el profeta en las Edades de la Iglesia, en la Revelación de Jesucristo, párrafo 111. Dice: permítame decirle algo que le asombrará y también le ayudará. Casi no hay estudiante que no crea que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Todos nuestros ilustres estudiantes bíblicos han dicho que Dios dio al mundo 3 grandes naciones con 3 grandes contribuciones para el bien del evangelio. Nos dio a los griegos, quienes nos dieron una lengua universal. Nos dio a los judíos, quienes nos dieron la religión verdadera y el verdadero conocimiento de Dios por medio del Salvador. Nos dio a los romanos, quienes nos dieron un imperio unido con leyes y un sistema de carreteras. Así que tenemos la religión verdadera, la lengua para expresarla a muchas gentes y el gobierno y carreteras para difundirla. Y hablando históricamente, esto parece cuadrar perfectamente bien. Ahora, continúo. Cuando el imperio griego alcanza la hegemonía, hizo que su lengua fuera dominante en el mundo de aquel entonces, o sea, el griego. Incluso muchos judíos que vivieron esparcidos entre los griegos llegaron a usar principalmente el idioma que en griego se le llama koiné. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que es el idioma común. O sea, cuando los griegos expanden su idioma para que cubra hasta sus alcances, como los judíos estaban incluidos en esto, muchos de los judíos adoptaron el griego Esta palabra quiere decir común. O sea, el griego común que los griegos hablaban, digámoslo así. Ahora, inclusive algunos judíos hasta perdieron el uso de la lengua hebrea. Mire, estos judíos a los que yo me refiero, esto usted lo puede investigar, fueron llamados judíos helenistas. O sea, judíos que aunque eran de nacimiento, habían adoptado la lengua no hebrea, sino el griego como su lengua. ¿Me explico? Ahora, mire, le voy a poner el ejemplo de Pablo. Pablo era judío de raza, lo sabemos. Pero él por nacimiento, o sea, él no nació en Jerusalén, no nació en Israel. Usted dice, ¿de dónde saca eso? Del libro de los Hechos. ¿Que no fue uno de los argumentos en su defensa? Cuando lo azotaron y se dieron cuenta que era que era romano. No porque había nacido, era romano por no haber nacido en Jerusalén. O sea, él tenía la doble nacionalidad. ¿Sí me explico? Ahora, por eso Pablo dice en el libro de los Hechos, y él aclara eso. ¿Por qué lo tiene que aclarar? Que cuando él iba en el camino rumbo a Damasco, la voz le habló ¿en qué? En hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dice eso en el libro de los Hechos, que la voz le habló en el hebreo. Quiere decir que Pablo estaba relacionado con ambos idiomas. Ahora, entonces, cuando los judíos adoptan el koiné, que es el idioma griego, y sus hijos, entonces ellos requerían una versión.
de la Biblia, digámoslo así, en el idioma que sus hijos la pudieran entender. ¿Cuál era el idioma? Griego. Eso hizo que se necesitara una versión de las Sagradas Escrituras, o sea, del Antiguo Testamento, desde luego, en el idioma griego. Y aquí voy a entrar a parte de la historia. Esto también es conocido por la gente o por el mundo en general. Alrededor del año, escuche, alrededor del año 250 antes de Cristo, alrededor del año 250 antes de Cristo, en Alejandría, y Alejandría no era poca cosa. Alejandría, bueno, aparte de ser una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo antiguo por su impresionante faro, pero ellos tenían algo más que un faro. Tenían la biblioteca más grande conocida hasta su tiempo. Se dice que tenían más de 500,000 volúmenes. Así que imagínese usted. O sea, el centro de la sabiduría, hablando de la sabiduría, bueno, de la sabiduría universal, digámoslo así, era Alejandría. Ahí. Entonces, siendo que Alejandría tenía esa característica, alrededor del año 250 antes de Cristo, se reunieron, le estoy dando bases históricas, 72 eruditos judíos. 72 eruditos judíos, 6 de cada tribu, a instancias de Ptolomeo Filadelfo, e hicieron una traducción del Antiguo Testamento al griego. Esta fue la primera traducción. En el año 250 antes de Cristo se reúnen 72, 6 de cada tribu, judía desde luego, para hacer una traducción del hebreo al griego. Ahora, esta traducción es universalmente conocida como la Septuaginta. No sé si está Gabriel Moxter, él es un erudito en eso. Es conocida como la Septuaginta, que quiere decir 70, o sea, la versión de los 70. Mire, esta versión originalmente la conocían así. Esto en números romanos, ¿qué número es este? 70. Entonces, así es como fue conocida esa versión de la Biblia. Ahora, ¿qué esto significa 70? Esta traducción también permitió que muchas personas en aquel entonces se enteraran del mensaje de los escritos hebreos antiguos. ¿Por qué? Porque ahora ya estaba traducido en el idioma que predominaba en aquel entonces, que era ¿cuál? El griego. Ahora, esta traducción es conocida como la Septuaginta, ya dije que significa los 70. Ahora, como vimos anteriormente, que más o menos en el siglo V antes de Cristo se usaron dos mismas formas en hebreo. La palabra, voy a borrar esto, ¿ok? Para volver a escribir estas dos palabras que se usaban en el griego, eso ya lo vimos la semana pasada, o más bien en el hebreo, no en el griego, perdón, para identificar a Jesús. Si usted ha tomado nota, sabe que una de ellas era así. Y había otra forma corta que era Yehoshua y Yeshua. Ahora, con el tiempo, pasando el tiempo, esta versión, la más corta, fue la que se hizo más popular, comenzó a predominar. Y la versión, por eso los traductores de la Septuaginta, mire, yo tengo que explicarles eso para que cuando yo cite eso, usted sepa a qué me estoy refiriendo. Los de la Septuaginta eran 72 judíos, 6 de cada tribu, que hicieron una traducción ¿de qué?
Del hebreo a el griego. Del hebreo al griego, ¿ok? Por eso, con el tiempo, esta versión que vimos la semana pasada, que era la del Antiguo Testamento, la acortaron y esta llegó a ser más popular. Por eso los traductores de la Septuaginta, en su versión griega, presentaron, aquí es donde comienza esto. Si esto era en el hebreo, ¿cómo la iban a traducir al griego? Aquí es donde comienza lo bueno. Ellos la presentaron de esta manera. Iesos. Así es como se leía en griego. Ahora, termino. Mire, la semana que tercero nos permite, vamos a explicar por qué razón esta palabra ellos la transliteran así. Recuerde, esto es en hebreo, esto ya es en griego. ¿Me explico? Por eso la Biblia que nosotros tenemos en español, la Reina Valera, yo le dije una vez, y yo, bueno, me siento orgulloso por eso, dicen que la versión Reina Valera es una de las más exactas en su traducción, que incluso está por encima de la King James, la Biblia en inglés, y de la de Lutero. ¿Qué le parece? Ahora, porque después del griego vamos a llegar al latín, que el latín es el padre de nuestro idioma. El latín tuvo varios hijos: el italiano, el francés, el rumano, el español, el portugués, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces nos quedamos así. Entonces, para resumir en medio minuto, el nombre de Yehoshua fue acortado, no por unos judíos rebeldes, sino los idiomas se están cambiando en el hebreo. Cuando los de la Septuaginta hicieron la primera traducción del hebreo al griego, lo transliteraron de esta manera. Y así es como los judíos, escuche, los gentiles ni aparecían en el asunto todavía. Los judíos hablantes del griego, así es como ellos pronunciaban este nombre. Jesús. Y así, después vamos a ver el por qué esto también evolucionó. Yo espero que hasta ahí usted haya entendido. Traté de hacerlo más explícito, para que nosotros podamos ver la evolución de las lenguas, y esto lo vamos a traer hasta nuestros días, porque realmente eso es lo que importa. El por qué hoy en día nosotros lo pronunciamos así. Póngase de pie. Padre, yo te agradezco, Señor, porque tú, Padre Celestial, nos das de tu palabra, Señor. Estas cosas, Señor Jesús, aún las tenemos que ver desde la parte histórica, Señor, porque esa es la raíz, es el fundamento, Señor, de lo que nosotros tenemos ahora. Padre, abre el entendimiento, mi entendimiento, el de entendimiento de tus hijos, para poder entender estas cosas, oh Dios. Padre, y yo creo que ellas van a ser de edificación, Señor, para poder entenderlo, el por qué tenemos lo que tenemos en el día presente. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento.